me llamo Mariana, tengo 43 años. Mi esposo Raúl tiene 47. Vivimos en un departamento pequeño en el tercer piso. Las ventanas dan al estacionamiento y a una tienda de comestibles. Cómodo. Sin pretensiones, Raúl trabaja en un depósito de verduras. Desde hace 15 años. Yo trabajo en una clínica dental, en la recepción, registro pacientes, reparto cubrezapatos, imprimo radiografías. Todo es tranquilo. Y cómodo. Raúl y yo también somos tranquilos. Sin gritos, sin reproches, sin pasión. Simplemente vivimos. En los últimos años, todo está cronometrado. Él llega a las 6, yo ya estoy en casa. Preparo la cena, encendemos las noticias. Después, té, teléfonos, sueño. Y así cada día. Sin catástrofes. Pero también sin nada vivo. Aquella noche estaba en la cocina. En el fregadero había una taza. Mi favorita, blanca con una delgada línea amarilla. La lavé. Luego la tomé de nuevo. Como si hubiera olvidado que ya la había lavado. Y otra vez. Una tercera. La espuma me hacía cosquillas en los dedos, pero las manos se movían solas. Simplemente necesitaba hacer algo. Miré a mi alrededor. Raúl estaba sentado en el sofá, el teléfono en la mano, la pantalla iluminándole el rostro. La cabeza un poco inclinada, ya estaba quedándose dormido. Estaba cómodo. Y yo también lo estaba. Pero de repente, esa comodidad se volvió estrecha. Como un suéter que se encogió después del lavado, me sequé las manos con el paño. Apagué la luz de la cocina. Pasé junto a Raúl y me senté en el sillón junto a la ventana. La oscuridad tras el vidrio se reflejaba en mis pensamientos. No había nada concreto. Solo un vacío. Como la pausa entre pulsar los botones del ascensor, no pasa nada, pero igual esperas. Aunque no sepas que, por primera vez en mucho tiempo sentí que no formaba parte de nada. Ni de una relación. Ni de acontecimientos, ni de mí misma. Funcionaba. Llegaba a tiempo al trabajo, regresaba a casa a tiempo, cenaba a tiempo. Pero no vivía, y no fue una especie de revelación repentina. No fue una escena de película. Fue un pensamiento silencioso, muy cotidiano, que simplemente se asentó en mi mente, como una costumbre. No vivo. Y Raúl tampoco. Solo estamos uno. Junto al otro. Como los muebles en una habitación. Acostumbrados a la forma, sabemos el lugar de cada uno. Pero hace mucho que dejamos de prestar atención. Volví a la cocina. La taza estaba en el escurridor. Limpia. Como las 2 veces anteriores. Y había algo gracioso en eso. Y un poco triste. Pero no tanto como para llorar. Así es la vida. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Hice café. Raúl aún dormía. No lo desperté. No por enojo, simplemente no quería alterar el orden habitual. Y entonces, mientras tomaba el café, pensé, si no cambio nada ahora, seguiré así otros 30 años. Tal vez tengamos tazas nuevas. Tal vez cambien las noticias. Pero Raúl y yo seguiremos en este mismo ritmo, sin peleas, sin alegría, sin cambios, y no sabía exactamente qué era lo que quería. Pero sí sabía que no quería esto. No otra taza que lavar por tercera vez solo porque no sé qué hacer con las manos. La semana siguiente fui al terapeuta, porque últimamente me dolía la espalda de manera constante, y por las mañanas. Me costaba incluso alcanzar los calcetines. Revisó los resultados de los estudios, no dijo nada especialmente nuevo, solo me recomendó moverme más, no necesariamente algo drástico, simplemente actividad diaria, ejercicio ligero, algo para mí. En el pasillo de la clínica me detuve frente a un tablón de anuncios. Entre el horario de clases de pintura y la lista de psicoterapeutas, había una tarjeta, tenis para adultos, clases grupales e individuales, primera clase, gratuita. Le tomé una foto sin pensar demasiado si realmente iría. Pasaron 2 días antes de que llamara. La voz al otro lado del teléfono era sobria, un poco cansada, pero clara. El hombre se presentó como Alejandro, dijo que podía ir el viernes, por la tarde. Agregó que si nunca había sostenido una raqueta, no pasaba nada, también trabajaba.
con personas así. En su voz no había ni condescendencia ni entusiasmo exagerado, y justamente eso me pareció convincente. No quería estar al lado de alguien que me animara con frases sacadas de internet o, por el contrario, que se mostrara fastidiosamente amable. Él tenía algo diferente, una calma, y un poco de ironía. La primera clase en la cancha fue con algo de viento. Llegué 5 minutos tarde, y él ya estaba junto a la red, ajustando algo del equipo. No dijo nada sobre el retraso, solo hizo un gesto indicando dónde pararme y me dio una raqueta. Intenté golpear la pelota, inútil. La segunda vez, también. Sentí como la incomodidad empezaba a presionar por dentro, pero él no se rió, no comentó nada. Solo después de unos minutos, cuando por segunda vez fallé incluso al intentar golpear el aire, dijo con tranquilidad, le falta confianza, no fuerza. No entendí por qué reaccioné ante eso. Solo lo miré y, sin pensar, respondí, habla. Del tenis, él me miró, encogió los hombros en silencio, como dejando espacio para cualquier interpretación mía. Y ese gesto, su consentimiento mudo a cualquier significado que yo le diera, me pareció como algo aún no resuelto. Como si no solo estuviera aprendiendo a jugar, sino buscando algo completamente distinto, algo que hacía mucho no aparecía en mi vida. Terminamos la clase sin palabras de más. Volví a casa con una mejilla enrojecida por el viento y un leve cansancio en los brazos. Pero por dentro había algo nuevo, no una emoción, no un enamoramiento, ni siquiera una atracción concreta. Era más bien la sensación de haber entrado a un espacio donde nadie me conocía, nadie me definía de antemano, nadie me encasillaba. No era la esposa, la recepcionista, la vecina. Simplemente era. Y alguien, que acababa de verme por primera vez, ya había dicho algo sobre mí que yo misma temía reconocer. Por la noche, Raúl preguntó cómo había ido la clase. Respondí brevemente, bien. Asintió y no preguntó más. No sabía qué exactamente quería contar. Ni siquiera había mucho que contar. Pero en mi cabeza, una y otra vez, volví a la frase que dijo Alejandro. Y cómo encogió los hombros. Un gesto simple. Pero por alguna razón, ya era la segunda vez que pensaba en él. Pasó el tiempo, y para la cuarta clase ya no sentía esa tensión nerviosa del principio. Mis movimientos se volvieron algo más seguros, ya no confundía de qué lado sostener la raqueta, e incluso a veces lograba golpear la pelota sin retraso. Alejandro, como siempre, no repartía elogios, no alzaba la voz, no mostraba impaciencia. Su concentración silenciosa, que antes me ponía en alerta, ahora se sentía cómoda. No tenía la costumbre de fingir interés ni de actuar como si algo lo impresionara, pero tampoco mostraba indiferencia. Su presencia era estable, precisa, como un ritmo de respiración que no se descompone ni siquiera cuando el corazón late un poco más rápido. Esa noche, después del entrenamiento, no se apresuró a irse, ambos nos detuvimos en una banca. Junto a la cancha. Yo me secaba el sudor de la frente e intentaba desatarme los cordones, que siempre ataba demasiado fuerte. Él estaba sentado tranquilo, mirando hacia adelante, no a mí, pero yo sentía que la presencia entre nosotros ya no era la misma que al inicio. No era tensión ni expectativa, era más bien un estado en el que cada palabra ya tenía peso, incluso si aún no se decía. Él fue quien rompió el silencio, sin cambiar el tono de voz. ¿Tienes marido? Lo miré y respondí sin apuro, de forma simple y directa. Sí. Él no cambió de postura, no intentó reformular la pregunta, no añadió ningún gesto que llevara la situación al humor. ¿Eso molesta? Su pregunta no fue una provocación. Sonó cotidiana, como si pidiera que le alcanzara las llaves, y eso la hizo aún más clara. Depende a quién, dije. Finalmente me miró, tranquilo, sin presión, sin interés en respuestas que luego pudiera usar. Simplemente como alguien que genuinamente quiere saber si vale la pena seguir en una dirección de la que no se habla directamente. Se inclinó, no de forma repentina, ni con seguridad, sino como alguien que da un paso sabiendo que no necesariamente habrá uno de vuelta. El beso fue corto, sin tensión ni pasión. No fue un gesto de conquista ni de intromisión, más bien una leve prueba de si aún era posible algo más allá de las insinuaciones. No me aparté. No porque quisiera más. Y no porque ya lo hubiera decidido todo. Simplemente sentí que la sensación de una presencia viva, no anticipada, no cotidiana, no programada por los años, podía existir no solo en recuerdos o en películas que Raúl y yo ya no veíamos desde hacía tiempo. No dijimos nada más. Nos quedamos sentados unos 5 minutos en silencio, cada uno en lo suyo.
Luego me levanté, le di las gracias y me fui. Sin promesas, sin planes. Pero con la clara sensación de que algo ya había cambiado. No entre él y yo. Dentro de mí. Que volvía a ser una persona por la que alguien hace una pregunta no por deber, sino por curiosidad. Y eso ya era suficiente para no volver a ser la de ayer. La semana siguiente, cuando me preparaba para el entrenamiento, noté que elegía los pendientes no solo bajo el criterio de que no molesten, sino como no lo hacía desde hace años, mirando en el espejo cómo se veían de perfil, cómo brillaban bajo la lámpara y si combinaban con el cabello recogido. En el armario elegí un suéter que nunca fue deportivo, simplemente era cómodo, ligeramente entallado, y recordé cómo me gustaba a mí misma cuando lo llevaba años atrás. Mientras subía el cierre de la chaqueta, escuché los pasos de Raúl. Salió a la cocina por agua, pero se detuvo en el pasillo, me miró, sin reproche, sin sospecha, con algo más que no supe identificar de inmediato. ¿Y desde cuándo te vistes para tenis como para un cumpleaños? Preguntó sin cambiar de tono, como si solo quisiera comprobar si yo misma me daba cuenta. Me detuve un momento, lo miré a los ojos, no para entender exactamente qué quería decir, sino para decirle algo que no se decía en nuestra casa. Desde hacía años, aunque tampoco fuera secreto ni reproche, a veces dan ganas de vestirse no para el supermercado. No respondió de inmediato, no intentó convertirlo en broma ni cambiar de tema. Simplemente me miró unos segundos más y luego asintió lentamente, como si estuviera haciendo una verificación interna, como un contador que por primera vez nota que los números al final de la columna no cuadran, y no porque alguien se haya equivocado, sino porque algo, desde el principio, se omitió. Y ahora ya no es tan fácil corregirlo. Salí del edificio con la sensación de que mi respuesta no fue sobre pendientes ni sobre el suéter, fue sobre todo eso que callamos durante años, creyendo que el silencio es un camino hacia la paz. Y no una forma de mantener la apariencia de normalidad. En el entrenamiento no jugué mejor que de costumbre, pero tampoco peor, ya sabía cómo sostener la raqueta, cómo colocar los pies cuando la pelota venía en diagonal. Alejandro actuaba como siempre, correcto, con un leve tono irónico, sin dejarme sentir que algo entre nosotros había cambiado, aunque yo sabía con certeza que sí. Al final de la clase, simplemente nos despedimos. Sin ningún roce, sin ninguna pregunta. En casa, al volver, Raúl estaba en la cocina, pelando algo, creo que papas. Pasé sin esperar conversación, y ya en la habitación escuché cómo cerraba el grifo y dejaba el cuchillo en el fregadero. Luego, silencio otra vez. No un silencio tenso, ni agobiante, sino uno en el que ambos escuchan algo, aunque nada se diga. No dijo nada más esa noche. Y yo tampoco, pero en ese silencio, en esas dos frases breves de la mañana, en los ojos que no preguntaban pero ya entendían, hubo más conversación verdadera que en muchos de nuestros ¿cómo estás? Y ¿ya comiste? De los últimos años. Fue una conversación sin preguntas, porque ya no hacían falta, las respuestas estaban en el comportamiento, en las pausas, en el cambio de tono, en cómo uno se detuvo en el umbral y el otro salió. Sin explicar más de lo necesario, con cada entrenamiento notaba que los esperaba no por el tenis. Los movimientos se volvieron automáticos, los errores ya no molestaban, los músculos se habían acostumbrado. Pero la espera seguía ahí, no por el juego, no por el progreso. Me descubrí preparándome de otra forma, eligiendo perfume, usando un suéter que, casualmente, combinaba con el color de la cancha, pensando si llevar o no un labial, no para usarlo, solo para tenerlo. Empecé a llegar un poco antes. Solo para sentarme junto al vestuario, como si aún no estuviera lista, como si estuviera pensando en algo importante. Pero en realidad, esperaba a él. Una mirada, una frase, su silencio. Cualquier cosa que me diera la sensación de, estoy aquí, existo. Un día llegué más temprano de lo habitual. No fue a propósito, simplemente no quería estar en casa una hora más. Afuera hacía fresco, el aire olía a polvo viejo y a pasto marchito cerca del estadio. Entré al edificio y me detuve. Alejandro ya estaba en la cancha. No estaba solo. Con él había una chica. Más joven. Reía con sinceridad, sin esa contención interna que aparece con los años. Reía como si estuviera en una cita. A él le gustaba. Sonreía. Apenas, casi imperceptiblemente, con el mismo movimiento de labios con el que me sonreía a mí. Me quedé en la puerta, apoyada con la palma en la pared, como si eso pudiera sostenerme. Inhalé,
El aire se atascó en mi garganta, él le tocaba la muñeca, con cuidado, lentamente, como si supiera cuál es el límite que no debe cruzarse. Como tocaba mi mano al mostrarme cómo sujetar la raqueta. Y no fue el toque lo que dolió, sino la manera, esa delicadeza que yo tomé como algo único. Especial. Mío, los observé más tiempo del que debía. No podía apartar la vista. No de él, de mí misma, de la que ahora veía desde fuera. Me vi en el mismo lugar. Riendo no tan fuerte, pero con la misma intención, agradar. Y pensando que eso era algo más, en ese momento no sentí celos. Ni siquiera vergüenza. Fue como caer dentro de mí misma. Como si alguien hubiese presionado, rebobinar, y toda nuestra conexión, cada conversación, cada gesto, se volviera irrelevante antes incluso de que pudiera reaccionar. Sabía, él no me traicionó. Y yo tampoco a él. Yo me deposité. Donde no estaba. Inventé una historia donde solo había forma. Y ahora estaba ahí, vacía, como un guante al que dieron la vuelta. La clase la hicimos como siempre. Sin insinuaciones, sin miradas, sin una palabra sobre lo que pasó o no pasó, pero ya todo era distinto. Regresé a casa despacio, con la sensación de que no cargaba una bolsa, sino un cuerpo que había perdido algo, no a una persona. No un sueño, sino la capacidad de confiar en mi propio deseo. No sabía exactamente qué se había roto en mí, pero sí sabía que ya no se podía volver a juntar. En casa, Raúl estaba en su sillón de siempre. Con la misma camiseta. Las mismas noticias. Las mismas paredes. Pasé junto a él y de pronto entendí, estaba de nuevo en el punto cero. No porque regresé, porque algo de mí se desprendió. Como el vapor tras un baño caliente, imperceptiblemente, no le dije nada. Y no porque tuviera miedo. Sino porque ya no tenía sentido. Todo lo que pudiera decir ya no tenía fuerza. Porque por fin entendí, no lo buscaba a él. Ni a mí. Buscaba a alguien que dijera, te entiendo, en lugar de aprender a entenderme sola. Unos días después de ese entrenamiento que no cerró nada, pero tampoco dejó espacio para continuar, Raúl de pronto dijo, ¿y si vamos al cine esta noche? No lo dijo entre un sorbo de café y al pasar la página del diario, como en las películas, sino después de unos segundos de quietud total. Yo estaba lavando una taza, y él se había detenido, presionándose el puente de la nariz con los dedos, como lo hacía cuando quería decir algo pero no sabía cómo empezar. Lo miré, algo sorprendida, no por la propuesta, sino por el simple hecho de que la iniciativa viniera de él. Pero no pregunté nada. Está bien, respondí, salimos. Sin palabras. La película era sencilla, con esas escenas largas en las que los actores simplemente se sientan uno frente al otro, como nosotros ahora. Pero me sorprendí mirando a Raúl más que a la pantalla. Sus ojos se movían despacio, no parpadeaban mucho, no recorrían distraídamente como solían. No era por interés, sino como si se obligara a mirar. Después de la película, no tomó el camino directo a casa, solo dijo, vamos a cenar fuera. Conozco un lugar. Entramos a un pequeño café, acogedor, sin música. Apenas miró el menú. Pidió rápido. Y cuando el camarero se fue, volvió a callar. Quise llenar el silencio con algo cotidiano, sobre el trabajo o la película. Pero no me dio tiempo. Se detuvo. Estás rara últimamente. Y sé que no es solo cansancio. No me sorprendí. Pero tampoco terminó ahí. No sé qué pasó. No te pido que me lo cuentes. Pero noto que casi no estás. Tragué un sorbo de agua. Sentí como algo muy pequeño, pero vivo, se encogía dentro del pecho. Si me hubiera acusado, habría sido más fácil. Pero no lo hizo. Tú tampoco estabas mucho, Raúl. No te dabas cuenta. No preguntabas, no sabía. ¿Cómo? Dijo. No pensé que tú pudieras irte. No fue una excusa. Había en eso algo que no escuchaba de él hacía mucho, no palabras, sino un espacio abierto, un lugar al que aún podía volver, si quería. Siempre estuve al lado, añadió en voz baja, como un hecho. Lo miré. Y dije, a veces. Solo estar no alcanza. No lo negó. Solo asintió. Sin rencor, con comprensión. Y en ese silencio hubo más que en cualquier disculpa. Cuando volvíamos, caminaba más cerca que de costumbre. Y ya en la puerta, de forma totalmente natural, sin pausas,
me rozó la frente con los labios. Como antes, en los días que ya había dejado de recordar, no fue un giro. No fue perdón. Pero hubo algo, un gesto sin miedo a no ser aceptado. Y eso, curiosamente, tenía peso. El sábado por la mañana me desperté más temprano de lo necesario y me quedé largo rato en la cama, mirando el techo. La luz se colaba por las rendijas de las cortinas, dibujando líneas rectas en el suelo, pero no daba calor. En el aire flotaba un cansancio. No físico, uno callado, imperceptible, como el polvo en un rayo de sol. Me levanté, me preparé despacio. Fui al mercado sin un ánimo particular, pero no quería quedarme en el departamento. Se había vuelto estrecho otra vez, no por las cosas, sino por el silencio, que ya no se sentía como apoyo. En la calle la gente pasaba, cada uno con sus propios pensamientos. Caminaba por la ruta de siempre, verduras con la conocida, huevos. Con el anciano del final del pasillo, queso con el joven de los carteles de cartón. Todo reconocible hasta los detalles. Y justamente por eso, insoportable, mientras elegía perejil, me llamó Marta, la vecina con la que a veces coincidíamos en la oficina de correos. La sonrisa, familiar, un poco forzada, como siempre. ¿Y sigues yendo al tenis? Preguntó con ese tono que no espera respuesta. Respondí como se responde a algo trivial, sin mucha importancia. Ya no. Últimamente, trabajo, otras cosas. Sentí como mis dedos apretaban un poco más fuerte el paquete con las hierbas. Dicen que tienen un nuevo entrenador simpático, dijo ella como al pasar. Dicen que no solo entrena, su sonrisa no era maliciosa. Como siempre, solo buscaba tener temas. No a mí, temas. Pero en ese momento no pude tomarlo con ironía, no pude distanciarme por dentro. Sus palabras fueron demasiado profundas, no porque supiera, sino porque me sentí expuesta. Como una herida que ya cicatrizó. Y volvió a abrirse al rozar un borde. Y no sangra, pero duele, no respondí. Asentí, como asentí durante años a sus otros comentarios. Pero por dentro, me alejé. De ella, de mí, de todo lo que ayer mismo aún creía experiencia y no error. Seguí por el mercado en silencio. No callando con la boca, callaba con la piel, con las manos, con los hombros. Los movimientos eran precisos, incluso automáticos, pero por dentro ya no estaba ahí. Caminaba por el perímetro de mi propia vergüenza, como por un departamento donde alguien se acaba de ir, y dejó un olor imposible de borrar. Volví a casa con una bolsa pesada y un leve mareo. La cabeza zumbaba, no por las palabras de Marta, sino por lo que confirmaban. No revelaban nada nuevo. Solo desgarraban mí, quizás. Dejaban al descubierto una verdad que ya conocía, pero aún ocultaba tras una cortina. Puse los productos sobre la mesa. Luego miré mis manos, como si hubieran hecho algo indebido. Y en ese momento quise tirar todo. Agarrar la bolsa, salir de casa y no volver jamás. En lugar de eso, fui a ducharme. Estuve largo rato bajo el agua, sin enjuagar el champú, sin pensar, sin respirar hondo. Solo estuve, hasta que el cuerpo recordara que aún existía. El espejo del baño estaba empañado. Lo limpié con la mano, me vi borrosa, difusa. Y dije en voz alta, a nadie, ya no quiero ser esta versión de mí. Después de la ducha, me sequé el pelo envuelta en la toalla. El secador hacía ruido, las manos temblaban un poco. Raúl estaba en la cocina, me oyó, se acercó, se detuvo. En la puerta. Me miró, sin preguntar, apagué el secador. Breve. Como un disparo, quiero hacer una pausa con el tenis. Raúl no respondió. Solo se quedó ahí, no por pereza ni porque me aburrió, dije. Solo, ahí no me siento. Yo. Y no me gusta eso. Raúl me miró unos segundos. Sin reproche. Simplemente me miró, como a algo que no necesita entenderse del todo para poder aceptarse. Está bien, dijo en voz baja. Si es así, no fue una aprobación. Ni una concesión. Solo una respuesta en la que no había rencor. Y eso fue suficiente. Unos días después de la conversación con Raúl, cuando en mi cabeza ya no quedaban ilusiones sobre continuar con las clases, pero aún persistía un deber interno de cerrar ese capítulo del todo, decidí ir al club de tenis. No para volver a jugar ni para aclarar nada,
sino más bien para no dejar la situación en ese estado de inacabado que siempre da lugar a posibles regresos, incluso cuando ya no se quiere volver. Fui sin raqueta, sin ropa deportiva, sin el aspecto de alguien que va a entrenar. Solo entré, saludé a la recepcionista, pasé por el pasillo familiar, donde aún colgaban fotos de torneos que nunca vi en persona, y me detuve junto a la cancha. Alejandro estaba junto a la red, guardando cosas en su bolso. Parecía que acababa de terminar una clase, porque desde la esquina salía un chico de unos 20 años, que por lo visto era su siguiente alumno. Me vio enseguida, pero no se sorprendió, no dio ni un paso hacia mí ni uno atrás, simplemente se quedó de pie, erguido, mirándome directamente, esperando a que yo dijera lo que había venido a decir. Me acerqué unos pasos más, sin sonreír, sin mostrar pena ni resentimiento, y dije con voz pareja: tranquila, quiero suspender las clases. Por ahora. Por tiempo indefinido. Él no hizo ninguna pregunta, no trató de saber qué pasó, no intentó explicar su comportamiento ni convencerme de algo que yo ya no esperaba. Solo dijo, en voz baja, casi de paso, como quien resume un informe que ambas partes ya entienden: no tenés que explicar nada. Asentí, sintiendo que justo en esa frase simple estaba la mayor claridad que podíamos permitirnos, sin decir todo lo que quedó en silencio durante ese tiempo. Y por eso respondí con la misma sobriedad, aunque sin frialdad: ni quiero. No nos abrazamos, no nos dimos la mano, no buscamos con la mirada ningún significado adicional, no hubo gesto emocional alguno, ni intento de añadir importancia a un momento que ya no existía ni siquiera en las sombras. No fue un acto de despedida ni un final que necesitara resumen. Fue un instante en el que finalmente quedó claro que todo lo que podía pasar entre nosotros ya había pasado, y todo lo que alguna vez tuvo peso, lo había perdido antes de que lo entendiéramos. Salí sin apuro, sin mirar atrás, sin pensar si él me estaba mirando, no porque no me importara, sino porque por primera vez en meses sabía: lo importante no era lo que alguien más viera, sino lo que yo veía sobre mí misma. Aquella salida no fue una huida, ni un gesto de orgullo, ni una pose, fue simplemente un cierre. Sin declaraciones, sin últimas frases, sin drama. Como un punto que no se pronuncia, pero que ambos ya hemos leído. Pasaron unos días desde mi última visita a la cancha, y la vida, en apariencia, no había cambiado en nada. Me despertaba, preparaba el desayuno, llegaba al trabajo, respondía llamadas, acompañaba a los pacientes a los consultorios, firmaba autorizaciones, como siempre. Pero todo lo que antes era automático ahora se sentía ligeramente distinto. En mis movimientos apareció concentración, en mi mirada, observación, y en el silencio, la necesidad de dejar espacio, no solo de esperar que alguien llenara la pausa. Mis acciones seguían siendo las mismas, pero ya no era la misma quien las realizaba sin estar realmente presente. Por la noche, al llegar a casa y quitarme la chaqueta, Raúl estaba en la cocina, justo terminaba de servirte en mi taza favorita. Esa misma que lavé 3 veces aquella noche, que parece haber marcado la línea entre el antes y el después. Me la ofreció sin decir nada de más, y yo la tomé sin forzar una sonrisa, sin ocultar que era un gesto que valoraba. Nos sentamos frente a frente, en nuestros lugares habituales de la mesa donde normalmente callábamos o hablábamos de cosas prácticas, pero esta vez el silencio se sentía distinto, no tenso, no vacío, sino de esos en los que, si aparece alguna palabra, no se pierde. Él rompió el silencio primero, sin preámbulos, pero tampoco con aspereza: estás dispersa, como si hubieras perdido algo, ¿verdad? No fingí sorpresa, no hice como si no supiera de qué hablaba, no escapé hacia frases de cansancio o tristeza de estación. Lo miré y dije como realmente lo sentía, sin adornos pero sin dramatismo: a lo mejor me perdí a mí misma. Él dio un sorbo al té, dejó la taza, sin desviar la mirada, sin juzgar, sin analizar, y preguntó en voz baja, como quien ha tenido una pregunta guardada y simplemente espera su tiempo: ¿vas a encontrarte? Sentí que no era una pregunta con doble intención ni un intento por saber si había otra persona o algún evento específico, era una forma de dirigirse a mí como a alguien que aún le interesa, aunque hace tiempo no sepa cómo ayudarme. Respondí con sinceridad, sin fingir seguridad, pero sin dejar que sonara a confusión: estoy trabajando en eso. No dijimos nada más. El té se enfrió un poco, pero no nos apuramos en terminarlo. Fue un momento que no pedía conversación, sino coexistencia, en el que las palabras ya no eran necesarias porque esa noche, ambos hablábamos no con la boca, sino con la decisión de seguir estando uno frente al otro, incluso cuando todo lo demás hacía tiempo que se había salido de lugar. Fue nuestra conversación más larga en meses, y no tenía la forma típica de la franqueza, no hubo nombres, ni reproches, ni guiones.
fue un intercambio de posiciones, como en el ajedrez, cuando ambos jugadores ya ven el final de la partida, pero siguen moviéndose, no porque esperen ganar, sino porque quieren recorrer el camino hasta el final con dignidad, sin prisas, sin fingir que luchan. Después de aquella conversación tranquila y contenida durante el té, que quedó grabada no por la intensidad de las palabras, sino porque hubo exactamente las necesarias, durante varios días no pude quitarme la sensación de que algo en nuestro departamento se había movido. No en el sentido literal, no físicamente, sino en cómo el espacio empezaba a sentirse desde adentro. Todo parecía estar en su sitio, las mismas paredes, los mismos armarios, el mismo sonido del hervidor justo antes de empezar a silbar, pero al mismo tiempo, se instaló la impresión de que cada objeto se había corrido apenas lo justo, dejando rendijas por donde comenzaba a entrar algo nuevo, aunque todavía no tuviera nombre. Una mañana me desperté antes que el despertador, alrededor de las 6:30, y supe que no quería volver a dormirme. Me levanté, fui a la cocina y, de pronto, por primera vez en años, miré con atención las paredes. Ya hacía tiempo que necesitaban una renovación, nada urgente, la pintura seguía en su sitio, pero se veía cansada, como si hubiera vivido con nosotros demasiadas noches iguales. Y ese cansancio del espacio se me hizo tan evidente de golpe, que ya no quise seguir haciendo de cuenta que no lo notaba. Ese mismo día, volviendo del trabajo, entré de manera casi impulsiva a una tienda de artículos para el hogar, una de esas que siempre evitaba. No necesitaba consejo de nadie, no pasé horas comparando opciones, simplemente vi un color cálido, suave, parecido a la luz de la mañana reflejada en una taza de café, y compré 2 baldes de pintura, sin consultarlo con nadie. Cerca había unos repasadores nuevos, elegí los que no tenían flores, ni frases, ni adornos innecesarios, solo rayas finas, simples, casi estériles, pero no frías. Cuando Raúl me vio entrar con todo eso, no preguntó por qué lo había comprado, cuánto costó, ni si no era muy pronto para pintar, solo me ayudó a dejar los baldes en un rincón, volvió a sus papeles, y no dijo una palabra de más. Sabía, lo había visto todo, lo había entendido todo, pero conscientemente eligió no intervenir. Y esa falta de intervención se sintió como respeto, no como indiferencia. Al día siguiente pinté una sola pared. No para cambiarlo todo de golpe, ni con el deseo de mejorar algo, solo quería ver cómo me sentía en ese nuevo color. Y cuando vi cómo esa paleta fresca y serena respondía a la luz que entraba por la ventana, entendí que por primera vez en mucho tiempo no quería que el espacio volviera a ser como antes. Desde ese día, empecé a levantarme más temprano, al principio 20, luego 30 minutos antes. No porque necesitara hacer más cosas, ni por motivación nueva. Simplemente porque en ese tiempo no tenía ninguna obligación con nadie, solo silencio, movimientos simples, agua que gotea en la pileta, un molinillo de café que por fin saqué del fondo del armario. Empecé a prepararme el café de otra manera, sin apuro, no al mismo tiempo que cocinaba para Raúl, sino como un pequeño ritual en el que estaba completamente presente, y aunque no dije nada en voz alta, no inicié ninguna conversación sobre una nueva etapa, ni compartí con Raúl lo que estaba viviendo por dentro. Él lo notó, no en palabras, sino en acciones. Empezó a dejarme el café ya hecho cuando se levantaba antes que yo, sin obligación, sin pedir disculpas, sin intentar recuperar algo, sino simplemente como un gesto que no traía instrucciones ni exigencias. No esperaba agradecimiento, no preguntaba si estaba rico, solo dejaba la taza donde siempre la tomo, y seguía con lo suyo. No era un renacer del amor, en el sentido clásico, no algo que uno pueda llamar una segunda oportunidad, ni el regreso de la pasión perdida entre el trabajo, la cena y el silencio frente al televisor. Pero sí era algo importante, el respeto hacia mi proceso de reconstrucción, y el reconocimiento de que incluso sin palabras se puede estar cerca de alguien sin presionar, sin exigir, sin juzgar. Y ese respeto, tranquilo, práctico, sin un gramo de imposición, tenía más valor que cualquier promesa o intento de cambiarme por la fuerza. Pasaron algunas semanas más, y aquellos acontecimientos que antes me parecían demasiado intensos, densos, capaces de definir todo el rumbo de mi vida, comenzaron a desplazarse a otro lugar, no al olvido, pero sí a una aceptación serena, donde ya no dolían, solo formaban parte de una experiencia que ya no pedía ser analizada, que no necesitaba explicaciones ni provocaba resistencia interior. No pensaba en Alejandro de forma deliberada, no recordaba detalles, no buscaba calles donde pudiéramos cruzarnos por casualidad, pero un día, ya en abril, cuando el sol se quedaba más rato en la ciudad, entré a la cafetería de la esquina.
la misma donde solía comprar café para llevar antes del trabajo, y lo vi sentado en una mesa con alguien. Estaba tranquilo, decía algo con ese tono reservado, habitual en él, y bastaba una mirada para comprender que ese momento y la persona frente a él no eran una excepción, ni algo especial, ni un capítulo profundo. Me vio, asintió con la cabeza, no como alguien culpable o incómodo, sino como quien reconoce la presencia de otra persona en su pasado. Yo también asentí, sin sonreír, sin gestos, solo como respuesta, como señal de que ambos ya habíamos comprendido todo. Al regresar a casa, Raúl estaba organizando algo en su mochila. A veces salía a caminar solo, sin mí, pero esa vez, sin apartar la vista de lo que hacía, preguntó: «¿El domingo vamos a dar una vuelta hasta el Molino Viejo?». Lo miré y asentí, sin hacer pausas, sin convertir la propuesta en algo mayor de lo que era, pero tampoco tomándola como algo trivial. Hacía mucho que no íbamos, ese lugar donde solíamos detenernos camino de regreso desde la casa de unos amigos, donde una vez nos perdimos durante media hora, donde alguna vez reímos porque no podíamos encontrar el camino correcto. Salimos el domingo, sin un plan especial, sin llevar nada más que agua, sin prepararnos para hablar ni aclarar nada. Durante el camino fuimos uno al lado del otro, a veces en silencio, a veces intercambiando frases breves, sobre una cerca nueva. En una casa, sobre un cartel de «café para llevar», en una ventana, sobre que los árboles aún no se habían abierto del todo. No era una caminata de pareja que redescubre la pasión, ni una escena romántica cargada de simbolismos, ni un intento por empezar de cero. Fue la decisión de dos personas de no perderse otra vez, no por desesperación, no por costumbre, sino porque cada uno entendía que el otro podía ser valioso no como salvador ni como eje de la vida emocional, sino como alguien con quien se puede ir al lado, sin empujar, sin tirar, sin dominar. Esta vez, ambos dimos un paso en dirección mutua. No al mismo tiempo, no como un espejo, pero cada uno dio el suyo, propio, sin presión, sin demandas. Y aunque entre nosotros aún quedaba mucho no dicho, muchas cosas que tal vez ya ni era necesario decir, los dos sabíamos, lo más importante no era arreglarlo todo ni volver atrás, sino elegir conscientemente quedarse, y permitir al otro moverse, cambiar, crecer, no en contra, sino juntos. Pasó un poco más de tiempo, ni una semana ni un mes, sino lo suficiente como para dejar de contar los días ligados a un solo acontecimiento. Ya no recordaba a Alejandro como a alguien con un rol concreto, ni como entrenador, ni como figura del pasado, ni como alguien con quien no funcionó. Su imagen, presente durante un tiempo, se fue disolviendo en los recuerdos no como dolor o vergüenza, sino como parte de un trayecto que me ayudó a verme desde fuera, sin recurrir a la costumbre de cerrar los ojos ante mi propio descontento. Escondiéndolo bajo el cuidado de alguien más. Ahora mis mañanas empezaban siempre igual, me despertaba temprano, abría la ventana, ponía agua a calentar, y mientras servía, caminaba descalza por la cocina, sintiendo como el departamento aún retenía la calma de la noche, esa que no exige palabras. A veces Raúl también se levantaba antes, pero no decía nada innecesario, simplemente se sentaba frente a mí, hojeaba el teléfono o anotaba algo en su cuaderno, y ambos sabíamos que en esos minutos no hacía falta explicar nada ni llenar el aire con frases. No me había convertido en otra persona, no me transformé hasta ser irreconocible. No abrí horizontes nuevos, no empecé a correr maratones ni a estudiar un tercer idioma. Pero aprendí a escucharme mejor en el silencio, que antes me parecía vacío. Ya no temía las pausas, no buscaba en cada acción una confirmación de mi valor, no trataba de ser el centro para nadie. Aprendí a ser suficiente para mí, y no en un sentido de aislamiento, sino de integridad, una que no necesita validación en las reacciones ajenas. Raúl tampoco se convirtió en un nuevo hombre. Y yo no lo esperaba. Siguió siendo quien era, pero aprendió a mirar distinto, sin controlar, sin examinar, simplemente con presencia, sin miedo a perderme. No convertimos nuestra relación en un ideal romántico, pero le quitamos esa carga de responsabilidad, por todo, que nosotros mismos le habíamos puesto. Y ahora, junto a mí, ya no había alguien que debía justificar mis expectativas, sino alguien que aceptaba tranquilamente que yo ya no era la misma. Todo lo que ocurrió, se quedó conmigo no como un peso, sino como experiencia que no quiero borrar. No porque haya sido fácil, sino porque fue verdadera. Y esa verdad, sobre lo fácil que es desaparecer dentro de uno mismo si se calla demasiado, y lo lento que puede ser volver paso a paso, es lo que me sostiene. Incluso cuando creía que ya era tarde.